Eso todo lo que ustedes están diciendo es simbolismo de lo que representa el bautizo en agua. Pero el bautizo en agua, o sea, el bautismo en agua realmente es introducir. Ahí dice, mire, viene el verbo griego baptizo, significa introducir, sumergir o lavar. Eso es el bautismo, es sumergir. Saben que es importante que ustedes primero definan antes de tomar lo que es el simbolismo o lo que significa para uno, lo mismo que es cuando uno va a estudiar las escrituras, antes de ir a qué significa esto para mí, cómo lo puedo aplicar, primero voy y defino. ¿Por qué? Porque mire que esto del bautismo es una práctica, era una práctica que no nació con Juan el Bautista realmente. Cuando Juan el Bautista entra en escena, ya ellos, los judíos, los fariseos, hacían esto y ellos bautizaban. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos llamaban a la gente gentil o a la gente no judía a que se convirtieran en judía, que se convirtieran en creyentes de la ley judía. Y a esto la Biblia le llama prosélitos. Y lo hacían y no recuerdo si eran tres pasos a seguir y uno de ellos era el bautismo. Y el bautismo significaba que se hacía prosélito, o sea, que se hacía judío, sin ser del linaje de alguna de las tribus, se hacía creyente en la ley judía. Entonces, cuando él llega, cuando Juan el Bautista llega, él llama a todo mundo al arrepentimiento y les dice, ustedes, todos los judíos necesitan bautizarse. Y eso fue algo terrible, tremendo, porque sacude la religión de ese tiempo, les sacude a ellos porque ellos, ven, ellos lo que hacían era, yo soy judío y como yo soy judío, yo tengo de mí, de este pueblo es que viene la salvación y entonces usted necesita convertirse a mi religión. Pero cuando Juan el Bautista viene, les dice a ellos, no ellos simplemente necesitan convertirse, sino ustedes mismos necesitan convertirse. Y eso fue algo hermoso. Fue algo muy bonito de parte del Señor, por eso corrían a Juan el Bautista, corrían a que él los bautizara, porque era un simbolismo de verdad necesito volverme a Dios, verdad aunque tengo sangre judía y aunque tengo la ley judía, realmente también yo necesito volverme a Dios, ¿vale? Entonces ese fue un mensaje en ese tiempo de, o sea, escándalos. Eso es lo que significa lo que es el bautismo, ¿no? En el caso de nosotros, en este tiempo, lo que él hace es lo mismo. Con bautizarnos o llamar a las personas al bautismo, es esa pregunta aquí, es decirle a las personas, ¿usted realmente cree? ¿Usted realmente quiere vivir? Para mí, en el caso de si es el Hijo, o sea, Jesucristo, el que hace estas preguntas, entiende que yo le di, Jesucristo, nuestro Padre Celestial, entiendes que yo te di la vida de mi hijo después de morir. Yo le di la vida a mi hijo después de morir, o sea, resucitar al hijo, y que solo a través de mi hijo te puedo dar la vida después de que mueras al pecado. ¿Quieres de verdad una nueva vida? Después de que el Señor resucitó, Él lo dejó como mandamiento para la iglesia. Eso es el bautismo, ¿no? El mandamiento para la iglesia. Llama la conciencia de la persona a qué estás haciendo, cómo estás viviendo. Y si te vas a bautizar y si realmente quieres volverte al Hijo, quieres volverte a Jesucristo, tienes que mirar lo que estás realmente queriendo hacer. Entonces, el bautismo no es solamente una fiesta y algo bonito, sino que es un acto de arrepentimiento, es un acto de entiendo que Cristo murió por mí. Ahí ya entra lo que ustedes decían ahora y que lo vemos en Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya ahí sí, ahora sí viene lo que es lo que significa, porque, o sea, no, lo que pasaba en el momento en el que él, ¿dónde estoy? Lo que pasaba en el momento en el que Juan el Bautista llamaba a la gente al arrepentimiento y con el bautismo y les decía que se bautizaran, era algo era algo simbólico a algo espiritual, pero ese acto de él llamar a la gente a que se bautizara era decirle a ellos, ustedes están perdidos, como dice Laura, ustedes están en pecado, ustedes no están bien, ustedes deben de arrepentirse. Entonces, ¿qué significa que se bauticen? ¿Qué significa que las personas se bauticen? Pues la persona cuando se bautiza pasa algo, está a nivel espiritual, pasa algo y esa persona está pasando con ella algo. Ella se está identificando con lo que Cristo hizo. Ella está reconociendo que a nivel espiritual ella toma una decisión y que a nivel espiritual también acoge, abraza lo que Cristo hizo. Entonces, Pablo comienza diciendo, bueno, se supone que aquellos que han sido bautizados en la muerte de Jesús. Eso está en el versículo 3. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, cuando nosotros nos sumergimos en el agua o el pastor nos sumerge en el agua, entonces significa de que así como Cristo murió y a él lo enterraron, a él lo sepultaron, lo pusieron en una tumba y esa tumba la sellaron. Así nosotros, así sea por breves momentos, nos meten bajo el agua y significa que estamos muriendo a nuestra antigua vida. Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él, dice la Biblia que la piedra se movió, unos ángeles la movieron y él sale vivo y con un cuerpo diferente y resucitado para Dios. Así nosotros, cuando nos sumergen, morimos, pero cuando nos levantan del agua, nosotros nos hacemos también, tomamos, abrazamos lo que a nuestro Señor Jesucristo le sucedió y creemos que a nosotros también nos va a suceder y es que vamos a resucitar. En el tiempo postrero vamos a resucitar. Pero allí, en ese momento del agua, en ese momento del simbolismo, creemos que también hemos resucitado para vida, para ya no vivir para nuestro pecado, ya no vivir para nosotros mismos y complacernos a nosotros, sino vivir para Dios. Entonces, por eso, me devuelvo al versículo 1, Pablo dice, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En el versículo 2, él contesta y él dice, no, pero es que eso es imposible, de ninguna manera. ¿Por qué vamos a perseverar en el pecado? O sea, ¿cómo es posible que vayamos a perseverar en el pecado si nosotros ya hemos muerto a ese pecado? ¿Cómo vamos a vivir entonces en él? O sea, ¿cómo es posible que una persona que ha sido llamada al arrepentimiento, una persona que ha sido llamada, que se le ha dicho, usted es pecador, y que el Espíritu de Dios toma la palabra con la que se le ha predicado y viene y le hace entender, Juan pecador es, y le hace entender que necesita arrepentimiento?
la persona, ¿verdad? Dice, sí, yo necesito esa nueva vida y necesito un Salvador. Y entonces le hablamos del bautismo, y el bautismo como simbolismo de que tú quieres dejar esa antigua vida y que quieres seguir una nueva vida para con Dios. Entonces dices, sí, yo me voy a bautizar. Entonces tú te bautizas, la persona se bautiza. Entonces Pablo lo que dice es, ¿cómo es posible que entonces ella quiera seguir perseverando en el pecado? No, es que eso no se puede. Versículo 2, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es que ya moriste a ese pecado. Ya moriste a ese pecado. Miren el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿En qué momento fue crucificado? Cuando te sumergieron. Eso significó. Con él, para que el cuerpo del pecado sea, mire, destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este simbolismo del bautismo en agua también conlleva cosas muy diferentes. No es que ve, te vas a bautizar. ¿Cómo así? ¿Y vos te vas a bautizar? Sí. Ah, no, hágale, pues bauticémonos. Se bautizaron y después quieren seguir viviendo su vida de cualquier manera. No, Pablo les dice, no, ¿cómo así? No. ¿Por qué? Porque cuando tú te bautizaste, tú también tomaste como si fuera el lugar de lo que Cristo hizo y tú te identificaste y dijiste, así como nuestro Señor se crucificó y murió por mí y vive para Dios, así también yo he muerto para el pecado y ahora vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice más adelante. Entonces, miren lo importante definitivamente de este mensaje del bautismo. El bautismo no es, chicos, para los que no se han bautizado, el bautismo no es cualquier cosa, así como la boda, no es que, ay, a mí me gustó esa muchacha, bueno, casémonos. Y entonces me casé y al otro día digo, ay, ¿y yo qué fue que hice? No, 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 yo me voy a divorciar, no. No, el bautismo tampoco es así, no es de esa manera. El día que ustedes se vayan a bautizar, va a ser algo hermoso y lo deben de ver de esa manera, ¿vale? Los que no se han bautizado aquí. Pero no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y se los digo y se los redigo porque ya varias veces hemos visto cómo jóvenes o personas se bautizan y de pronto no tienen la claridad de lo que están haciendo y vuelven a su pecado. Y eso, Pablo le parece eso algo terrible, ¿vale? Hasta allí, ¿alguna pregunta? Sí. Sí, yo tengo una pregunta, pastora. Si uno se ha hecho bautizar en otra iglesia y ahora está yendo a esta iglesia que pues teníamos un ADN diferente, ¿debe volverse a hacer bautizar en amor y fe? No, por lo que usted acaba de decir, no. Más bien, si yo antes, por lo menos yo me hice bautizar como a los 12 años, si yo tenía 12 añitos. Y yo veo ahorita y yo digo, hola, no, yo ni siquiera supe para qué me bauticé. Sin embargo, toda la vida después de bautizarme, yo seguí en la iglesia normal, juiciosa, pero, pero no, nunca me explicaron realmente qué era lo que significaba y lo hermoso y el simbolismo, no, nadie me explicó. Pero y entonces yo pensaba, oye, tan rico volverme a bautizar. No lo hago pues porque ya han pasado muchos años y por la posición que tengo yo ahora. Pues imaginen ustedes diciendo, ay, la pastora está bautizada. O cómo va a ver eso. No aguanta. Pero más es por eso, por el entendimiento que yo puedo tener en este momento a que antes yo no lo tenía. Pero no por la iglesia en sí, ¿sí me hago entender, doña Lodari? Bueno, Laura me dice algo que sucede mucho y es que si yo ya me bauticé o la persona ya se bautizó y después anda pues en su antigua vida de pecado, que qué pasa allí, dice ella. Y eso lo hemos visto. O sea, lastimosamente la persona no entendió qué era el bautismo, no entendió. Y por la misericordia de Dios tiene todavía oportunidad para, si no ha muerto, de entender realmente qué significa el bautismo, porque si la persona entiende lo que es el bautismo es porque entendió que es el nuevo nacimiento, entendió qué es el arrepentimiento, entendió lo que es el evangelio. Si la persona no entendió lo que es el bautismo, la persona no entendió realmente qué es el evangelio. Sí, ese mensaje que yo les decía en las primeras clases, no lo entendió lastimosamente y necesita entenderlo, hay que trabajar con esa persona. Nosotros no creemos lo que cree de pronto la iglesia pentecostal unitaria, ¿no? Que dicen que quien se bautiza ya se salva.
Entonces no importa cómo viva, esa persona fue bautizada y esa persona es, y nosotros realmente no lo creemos de esa manera. ¿Qué es lo que creemos? Y eso se lo hemos bueno, eso se los he hablado yo, pero ahora con el segundo nivel, ustedes van a ver una clase que se llama Vivir en el Espíritu. Allí ustedes lo van a entender más. Y es lo que son los frutos del Espíritu y lo que el Espíritu de Dios produce en una persona verdaderamente cristiana. Una persona verdaderamente cristiana no es que me bauticé y vuelvo a la antigua vida, no, es que me bauticé y si fallo, si peco, el Señor me ayuda a seguir adelante, pero sí o sí, una persona nacida de nuevo es guiada por el Espíritu de Dios. Eso lo dice el mismo Romanos 8, el que es nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces sí o sí va a tener frutos de arrepentimiento, va a tener los frutos del Espíritu, va a cambiar, su carácter va a ser como Cristo. Algunos se demoran más que otros, sí, pero algunos tienen más de pronto tropiezos que otros, pero sí o sí Dios lo trae y lo vuelve al camino, lo trae y lo vuelve al camino. Y esa es evidencia de que Él le pertenece a Cristo. ¿Sí? Sí, señora. Por acá hay otra pregunta. Si la obligaron a bautizarse. Dice Laura también otra pregunta. ¿Y qué pasa si de pronto a un jovencito o a un niño lo obligan a bautizarse? De pronto, o de pronto hasta el niño o el jovencito sigue como la corriente de los amigos. Ve y te vas a bautizar, que sí, listo, y lo cogen como paseo. Pues también vuelvo y digo, tienen la oportunidad de arrepentirse, tienen la oportunidad de entender bien qué es lo que significa el bautismo y de volverse realmente en arrepentimiento a Dios y puede volver a bautizarse. No es que uno anda bautizándose cada vez que se arrepiente, ¿no? Entonces, ay, no, yo como que ¿cuándo va a haber bautizos que yo necesito volverme a bautizar? ¿Y cuántos bautizos lleva? No, pues que 10. No, tampoco así, porque eso no es así. El bautismo, vuelvo y les digo, no es que esté salvando a alguien. El bautismo es algo que usted tiene que ser consciente de qué es lo que está haciendo, pero si no es consciente puede remediar el asunto, pero tampoco es de que se va a estar bautizando todo el tiempo. Bueno, hasta allí vamos a seguir. Vamos a la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Quién me dice? Es un acto de adoración y una fiesta por el Señor. Así es un acto de adoración. Pastor, un acto de adoración y es una fiesta instituida por el Señor. Muy bien, vamos a 1 Corintios 11. Esta es otra de nuestras fiestas, solo son 2 fiestas, recuerden, si alguien le pregunta cuántos sacramentos tienen ustedes como iglesia cristiana, no vaya a decir que 7, esos son los de la iglesia católica, usted va a decir 2, o si alguien le pregunta cuántas fiestas ustedes tienen, cuántas fiestas ustedes conmemoran, solo 2, el bautismo y la cena del Señor. Desde el principio de la iglesia cristiana, participar de la cena del Señor era un acto que solo los cristianos realizaban y la misma iglesia cuidaba que así fuera, ¿se saben? La cena del Señor, igual que con el bautismo pues hacemos la convocatoria para todos, pero que entiendan, ¿no? La cena del Señor se le hace la convocatoria a la iglesia, no es un acto, no es una fiesta abierta para todo mundo. No, ¿por qué? Porque tenemos que cuidar a la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 11 del 24 al 25? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien que no haya participado? Yo, pastora. Mi tía. 11:27, pastora. Nubia López, hágale pues. 11:27. Sí. 1 Corintios 11 del 24 al 25. Ya, listo. Dice, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esto es el nuevo pacto
en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses y bebieses del pan, de esta copa, perdón, la muerte del Señor anunciad hasta que Él venga. Hasta el 26, Amén. perdón. Sí, hasta allí, está bien. Así es. La cena, dame un momentico. La cena del Señor es un acto de adoración, es una fiesta instituida por el Señor. ¿Vieron? Que el mismo Pablo dice, yo esto lo recibí del Señor y esto lo hacemos nosotros en la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué es esto de tomar la cena? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es que tomamos el pan, igual que nuestro Señor lo hizo la última vez, tomamos el pan y la copa. Y creemos que al tomar el pan nosotros recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que fue poner su carne, fue poner su cuerpo, como esa propiciación. Eso, miren que esto de propiciación que les estoy diciendo lo van a ver en el segundo nivel. Yo creo que es de las cosas que, de las doctrinas hermosas, usted no se la vaya a perder este tema, muy bueno. Y Él pone su cuerpo como propiciación por nosotros, y nosotros al tomar este pan debemos de ser conscientes de que ese no es el cuerpo, pero es simbolismo, y con ese pan estamos recordando que nuestro Señor dio su cuerpo, que fue molido. Así como ese pan se hace, que ustedes ven que él se amasa, que ustedes, bueno, los que más o menos sepan de cómo se hace, porque realmente yo tampoco sé, que se muele, que se amasa, y eso le pasó a nuestro Señor. No fue fácil ir a la cruz para Él, para nada fue fácil. Y entonces nosotros tomamos ese pan con mucho respeto, no al pan, sino a lo que está representando. También tomamos en la iglesia una copita pequeña de vino, que es zumo de uva, lo hacemos allá en la iglesia, y lo tomamos. Y lo que nosotros pensamos es recordar que nuestro Señor dio su sangre por nosotros. Y literal, dice la Biblia que Él derramó toda su sangre, Él se desangró. Porque cuando el soldado viene y le mete esa estaca en el costado, a él le sale agua. Imagínense, o sea, él literal bota toda su sangre, la derrama toda su sangre. Por eso les digo que este tema de la propiciación es un tema que ustedes no se vayan a perder en segundo nivel. Es muy bueno, le entiende uno lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces, esto es importante que lo entendamos, es importante que para nosotros sea importante, y que esto de lo que Él hizo en la cruz del Calvario sea para nosotros tan significativo que impregne toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no impregna toda nuestra vida, entonces vamos a tomar la cena indignamente. Y ahora sí vamos a mirar qué es eso de tomar la cena indignamente. ¿Quién me colabora, otra persona que no haya participado? Primera. Yo, pastora. ¿Quién es yo? ¿Ani? Sí, señora. Hágale pues, Ani, ya le iba a decir Melissa. Ay, no, ¿en serio? Hágale pues. Primera de Corintios, ¿qué, pastora? 11 del 27 al 30. Del 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, de la sangre del Señor, perdón. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Hasta el 29? Sí, hasta el 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así es, gracias. Entonces pasa algo, y es que nosotros debemos de entender esto de la cena, porque si no vamos a meternos en líos con el Señor. Mire que el Señor es nuestro Padre, ¿no? Y Él corrige a los hijos, Él los corrige.
Si no fuéramos hijos, simplemente no nos corrigiera, eso dice Hebreos. Pero como somos hijos, Él nos corrige. ¿De qué manera nos corrige si llegásemos a tomar la cena indignamente? Pues con debilidad, estaríamos muertos, porque ahí dice que algunos duermen, y también enfermos. ¿Y qué es eso? Que Él simplemente nos está llamando la atención, nos está corrigiendo como cualquier papá, cualquier mamá lo hace con su hijo para que corrija lo que está mal. ¿Qué era? Si ustedes miran el contexto de Primera de Corintios 11, ustedes se van a dar cuenta de que ellos, y no solamente el capítulo 11, sino que toda la carta de Corintios, ellos tenían un serio problema, y es que ellos vivían muy centrados en ellos mismos, y ellos vivían muy carnalmente, entre pleitos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, herejías y toda clase de cosas que tiene que ver más bien con la carne, que es estar como sí en esos pleitos. Resulta que cuando uno vive en la carne, uno se hace mucho daño, pero también le hace mucho daño a la iglesia, le hace mucho daño, porque pues es uno el que trae el pleito, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la mentira y todas estas cosas, pues uno termina contaminando al resto del cuerpo de Cristo. Entonces, súmele si hay dos en esas mismas, tres en esas mismas, cuatro en esas mismas. Resulta de que en el capítulo 11, versículo del 17 al 22, ustedes se van a dar cuenta de que ellos no hacían lo que nosotros hacemos, que es tomar el pancito pequeño y la copa pequeña, sino que el día en el que ellos se reunían, ellos eran estilo americanos. Llevaban bastante comida, y después del servicio que hacían lo de la cena, históricamente yo he leído que era después del servicio se hacía lo de la cena. Entonces ellos después del servicio hacían la cena y el compartir, pero en vez de compartir y tener un tiempo de verdad de coinonía con las personas, con los hermanos, ellos se apresuraban a comerse su comida porque, ay, si ves, este no trajo como hace 8 días y quiere venir a comerse lo mío y es que yo no sé qué, o esa otra como cocina de feo y ya, o sea, usted imagine la pelotera, yo solamente lo estoy dramatizando, usted imagine la pelotera en la que esa gente vivía en pleitos, iras, contiendas, bueno. Y ahí es donde Pablo dice, no, ustedes, venga, espérense, cada uno de ustedes, ¿por qué no come en su casa? ¿Por qué se apresura a comer aquí? Usted no está entendiendo lo que es tomar la cena. Usted no está entendiendo por qué, porque es que tomar la cena no solamente es coger el pan y tomar la copa, sino que tomar la cena también es entender de que ese pan significa el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son el cuerpo de Cristo? Nosotros también. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo es posible de que usted venga aquí y coja la copa y coja el pan y todo solemnemente, coja el pan y es el cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo le estoy haciendo daño a ese cuerpo de Cristo por andar con mis pleitos, mis iras, mis contiendas, mis chismes que están dañando el corazón de la otra persona? Entonces, ¿qué es lo que él dice? No, realmente usted no ha discernido el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice. De manera que cualquiera que comiere el pan o bebiere esa copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, ¿que es meternos en problemas? Sí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. O sea, mire cómo está usted y sobre todo mire usted cómo está con su prójimo. Mire usted cómo está con la iglesia. Mire usted cómo está con los hermanos, que ellos son los que representan el cuerpo de Cristo. Y la sangre. ¿Saben que hay un texto que a mí me gusta mucho y que siempre me ha dejado como pensando? Y es Primera de Juan 1:9, que no lo sabemos de memoria, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué más? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Ustedes me tienen apagadas las cámaras y no los veo y no sé si de pronto estoy
desconectada. Traten de prenderla, porfa, eso, para poder yo verles y no pensar que estoy hablando como lora aquí sola. Antes de que Juan diga el muy famoso, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él dice en el versículo 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mire lo que dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿En qué momento y bajo qué circunstancia la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado? Mire el contexto. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. En esa comunión unos con otros, en ese estar en luz, si estamos en luz, tenemos comunión con unos con otros. No estamos guardando amargura, ni rencor, ni estamos en pleitos, en ira, ni nada de eso. Si andamos en luz, pues entonces tenemos comunión. Y si tenemos comunión, pasa algo allí en esa congregación de los santos. Y es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Dónde sucede eso? En la comunión de los hermanos. En la comunión de los hermanos es donde la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y usted dirá, no, pero yo le pido perdón al Señor es a solas. Pero es allí, en la comunión con los hermanos, en donde Él nos limpia como cuerpo. Y usted dirá, pero es que a mí, yo necesito es que me limpie a mí, no que limpie a todo el mundo. No, pues es que resulta de que como cuerpo se necesita que el hermano esté sano. Porque si una mano suya está enferma y el resto está supuestamente no está enfermo, usted dirá, que me corten esa mano, ¿a mí acaso me importa? Resulta que si a usted le duele un dedito, usted le duele todo, hasta el alma le duele, usted se le complica hasta el futuro, usted ya piensa en que no vale la pena vivir porque ese dedito le duele, ¿cierto? Porque hacemos parte de un cuerpo. Si el cuerpo está sano, el cuerpo de Cristo está sano, usted está sana. Usted está sano. Usted no puede tener ese pensamiento de, allá el pastor, yo me voy de esta iglesia, en otra iglesia me reciben. No, porque es el cuerpo tuyo, es donde usted está. Y yo creo que si el Señor le ha puesto aquí, como decíamos en las primeras clases, es porque el Señor quiere que usted esté aquí. Y que usted debe de velar por la sanidad del cuerpo. Entonces, es allí en la comunión con los hermanos donde el Señor nos limpia. Y es tan importante que la sangre de Cristo nos limpie, porque la sangre de Cristo es la única poderosa para limpiar tu corazón y tu alma de toda mala conciencia. Es algo que nadie más puede llegar a hacer, solamente Jesucristo y su sangre. La conciencia cuando se mancha, eso lo vimos en el arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando la conciencia se mancha? La culpabilidad no lo deja uno vivir, pero solo Jesucristo nos limpia la conciencia. Entonces miren cuán importante es que Él nos limpie de todo pecado, y eso sucede en la congregación. Entonces, no podemos nosotros andar en pleitos por allí, después andar tomando la cena, no podemos. No podemos tampoco nosotros estar tomando la cena sin darnos cuenta, por eso, sin darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Por eso nosotros le decimos a las personas que viven en unión libre, no la tomen. Y no es porque sea gente súper pecadora, que no tienen derecho a nada, no. Y también le decimos a los niños menores de 12 años, no la tomen. Y igual, no es porque ellos sean lo más pecaminoso de la iglesia, no. Sino que necesitamos es que las personas sean cuidadas. Y pues una persona que vive en unión libre es una persona pues que practica el pecado, o sea, porque vive ya de esa manera. Y un niño o un jovencito así pequeño de pronto no logre discernir todavía, ¿no? Aunque hemos sabido y hay testimonios de niños que nacen de nuevo a los 5, 4 años, 5, 6 años, y gloria a Dios por eso, pero de todas maneras sí es por cuidarles sobre todo, ¿vale? Acá hay una pregunta, ¿cuándo entonces un jovencito o un explorador o un adolescente puede tomar la cena? Lo puede hacer cuando discierna esto, cuando
cuando haya nacido de nuevo, cuando se haya encontrado con el Señor Jesucristo y entienda realmente lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que es algo que Él mismo, a través de estos temas y que mamá y papá nos estén hablando constantemente, Él mismo va a entender que yo ya nací de nuevo. O mamá y papá también nos ayudan a estar observándonos de cómo es nuestro comportamiento y llegará un momento en el que él le diga a uno, ella le diga a uno, mamá, yo quiero tomar la cena, ¿usted qué piensa? Y ahí evaluamos, ¿vale? Bueno, su comportamiento era contrario a lo que leemos en Filipenses 2. ¿Recuerdan Filipenses 2? Que hay una canción acerca de eso. De tener la actitud que hubo en Cristo, que siendo Él Dios mismo, vino y nos sirvió a nosotros. Y la verdad es que ellos no tenían esa actitud. En Gálatas 5:25 habla acerca de las obras de la carne, y eso era lo que primaba en la iglesia de los Corintios. En 1 Corintios 11:24, el cuerpo que por nosotros es entregado, ese nosotros es toda la iglesia. En el versículo 25, la copa, que es el nuevo pacto en mi sangre, ese pacto es con toda la iglesia. Entonces ven que esto de tomar la cena y esto de tomar la copa y de tomar el pan no es algo como tan íntimo, como tan mío y allá yo, y usted no tiene a mí por qué decirme nada, usted qué va a saber de mi vida, es en mi corazón, no, realmente no, esto es algo familiar, esto es algo del cuerpo, esto es algo de la iglesia local, ¿sí me hago entender? No es de que yo me siento bien, como decía una hermana que andaba peleada con otra, y le dice a ella misma, y es que es tremenda, le dice, pues yo estoy bien, yo no sé usted, a mí Dios me ha bendecido mucho y además hasta me invitan a servir en otras iglesias, yo no sé usted. La super bendecida. Entonces no se trata de eso, de que yo estoy bien y la tengo usted bien mal y usted verá cómo va a estar, no, porque es un nosotros. El cuerpo fue entregado por nosotros y el pacto es con toda su iglesia. Entonces, bueno, las acciones de los corintios mostraban que ellos no entendían y peor, pues que ellos no entendían que el riesgo de su comportamiento evidenciaban que tal vez no fueran verdaderos creyentes. Vamos a leer Gálatas 5:19. Yo, pastora, ¿Quién lo tiene? Gálatas 5:19. yo, pastora, Hágale pues. dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación e inmundicia y laxivia. Esos son los que hemos estado hablando. Miren que a veces las iglesias se vuelven como centros más bien como club en donde tú te sientes bien, en donde yo me siento bien y hasta donde nos sintamos bien vamos a estar y no más. Pero resulta que la Biblia nunca muestra eso. La Biblia no muestra de que la iglesia sea un club. La Biblia muestra de que la iglesia es el cuerpo de Cristo que va a ser perfeccionado para ser como Él. Entonces, dentro de la iglesia nosotros no podemos estarnos soportando esa clase de cosas. Yo sé que hoy en día estamos en una época de tolerancia, tolerancia con el pecado, ¿no? Ustedes ya ven que como ellos hablan acerca de la tolerancia. Nosotros le tenemos que tolerar todo a ellos, pero nosotros no podemos decir absolutamente nada. Entonces, no, dentro de la iglesia realmente no es así, no debe de ser así. Y debemos de orar tanto porque la sanidad de la iglesia y la santidad de la iglesia permanezca, porque de verdad les digo, mira, hay iglesias en donde, ay, no, las personas están allí, yo no tengo ni idea por qué están, pero es un chisme, es una pelea, es una contienda, es quién es mejor, es quién le cae mejor al pastor o al líder, es quien tiene más reconocimiento, es quien Dios usa más. Y uno ve hasta cómo manipulan supuestamente los dones del Espíritu. A través de cosas que uno dice, ahí no está Dios, pero supuestamente están. Y a veces hasta se ven manifestaciones, que era algo que pasaba en la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios, ahí es donde se encuentran
que habla Pablo de los dones del Espíritu, y es porque allí habían manifestaciones del Espíritu. Entonces, a veces el que haya manifestaciones del Espíritu no significa que el Espíritu de Dios se sienta a gusto allí o que Dios esté a gusto allí. Me refiero a que hablaban en lenguas, habían sanidades, bueno, lo que ustedes ven del fruto del Espíritu, de los dones del Espíritu que habla 1 Corintios 2, y se manifestaban allí. Y entonces, a veces uno cree que porque cada uno cayó el polvo de oro, que no estoy en contra de eso, vuelvo y digo, que porque me ericé, que porque todas estas cosas, estas manifestaciones, entonces uno como que, ay, sí, aquí está el Señor. Pero venga, les digo, mire, mientras haya pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, mire, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mientras hayan estas cosas en la iglesia, mientras el uno compita con el otro, mientras los jovencitos o los muchachitos, uno dice jovencitos, pero no necesariamente tiene que ser los jovencitos que estén en fornicación, el uno tenía la novia del otro o dentro de la misma iglesia el adulterio, mientras todas estas cosas estén allí, así parezca que en una iglesia como que Dios está, que porque, vuelvo y digo, que el uno se cae, el otro habla en lenguas, que el otro hubo un milagro, que el otro sintió, que el otro no sé qué, ahí no está Dios. Ahí realmente no está el Espíritu de Dios. Ahí hay dones, porque los dones son irrevocables. Y Dios le ha dado dones a toda la iglesia. Créame que usted como hijo o hija de Dios tiene don de parte de Dios. Pero puede que usted, si no trabaja el carácter, no va a tener carácter, no va a tener los dones del Espíritu. Y entonces podemos estar nosotros metiéndonos en serios problemas al comer la cena indignamente. Entonces, es triste. Por eso yo les insisto tanto, cuidemos esta iglesia, cuide su iglesia, cuide su iglesia. Si usted ve que hay gente que viene y le habla mal del pastor y es que no es que sea malintencionado, ¿no? Porque es que son tan buenos y tan bien intencionados. Entonces usted llévele a que entienda que el pastor no es el que murió por él o por ella. Si usted ve que viene alguien y le habla del hermanito, de la hermanita, si usted, porque a veces uno enoja con el hermanito, con la hermanita, no digamos que no, más bien cállese la boca. y tratemos de vivir como dice la Biblia en Efesios, dice que cuidemos la unidad del Espíritu. Si usted va a los avivamientos que han habido en la historia de la iglesia, usted se da cuenta de que ha sido a través de la unidad del Espíritu, la unidad de la iglesia, la unidad de las diferentes denominaciones o de pastores que se han unido, que ha habido un avivamiento. Entonces, siempre predomina la unidad. Y ahí cuando hay unidad, ahí está el Espíritu de Dios. Y allí hay cosas asombrosas que uno puede ver en estos despertares o en estos avivamientos que han habido. Bueno, hasta allí alguna pregunta, porque ya terminamos.